Otra que también funciona en el caso de las asimetrías asimetrías a la derecha, sobre todo cuando hay mucha asimetría a la derecha, es y es igual al logaritmo de x, en el cual miren después cómo se vuelve el conjunto de datos centrales aumenta y se aplana un poco más la curva, se vuelve más mesocúrtica, que aquí está más bien leptocúrtica, aparte de la simetría a la derecha. Y en este caso también en que la asimetría hacia la derecha es mayor todavía que la en caso anterior, pues funciona muy bien y igual a 1 sobre x. Y miren cómo se aplana esta curva y se vuelve más normal, es decir, se acerca más a la normal. Esas son transformaciones que ya están establecidas, se hacen y funcionan muy bien para no tener la necesidad de utilizar un test no paramétrico cuando uno tiene datos cuantitativos medidos en la escala de intervalo o razón. Y entonces se encuentra que no se distribuyen normalmente. Hay una cosa que quiero aclarar, que pudiera no haber ni asimetría ni kurtosis y los datos no distribuirse normalmente. O los datos pudieran tener, bueno, en general cuando se hay asimetría y kurtosis en general ellos no se distribuyen normalmente porque precisamente hay una asimetría hacia la derecha y una asimetría hacia la izquierda. Miren aquí otro ejemplo de un histograma de la variable x. Recuerden que el histograma ya es el conjunto de los polígonos de frecuencia. Cada uno de estos es un polígono de frecuencia, cada rectángulo. Y el histograma es el conjunto de esos polígonos de frecuencia en que nuestros datos van por clases de la menor clase, es decir, por un rango hacia la mayor clase, y aquí tenemos la frecuencia de los datos. Y entonces fíjense cuando esta variable x la convertimos en logaritmo de x. Es decir, y entonces en este eje tenemos al logaritmo de x. Fíjense cómo cambia el aspecto de esos datos. Y probablemente se le puede aplicar un test paramétrico porque ya se distribuyen normalmente. Déjenme ver a ver quién... Alguien se conectó. Se sigue presentando, lo único que no está aquí ahora esto. Les decía, este es datos sin transformar y datos transformados. Entonces, bueno, esas eran las transformaciones que les quería mostrar porque es bueno que la conozcan para que en algún momento si tienen datos de ese tipo. Por eso les decía, lo primero que uno tiene que tiene que hacer cuando uno tiene un conjunto de datos es ver la naturaleza de sus datos. Son datos cuantitativos, son datos cualitativos. Son datos cuantitativos medidos en la escala intervalo-razón, pues los grafico y entonces tengo que ver, ¿se distribuye normalmente o no? ¿Tengo un valor central? Tengo desviaciones hacia la derecha, tengo desviaciones hacia la izquierda, o la curva está muy aplanada o es decir, está leptocúrtica o platicúrtica, y entonces tengo la llamada kurtosis. Pues acuérdense que ambas, kurtosis y asimetría, debe ser 0 cuando los datos se distribuyen normalmente. Acuérdense, recuerden también, o bueno, más bien eso no se los dije, es la simetría, déjame ver para no confundirme. Ajá, la simetría se le denomina el tercer momento de la media, porque se va a calcular como el valor menos la media, todo eso elevado al cuadrado, y la sumatoria de todos tus datos, ¿no? Dividido entre n. Y ahí eso da un valor cúbico, y entonces hay variantes para quitar las unidades y lo pueden ver como g, como raíz de b, pero bueno, si lo calculan de esa manera, pues ya ahí tienen la asimetría. Y en el caso de la kurtosis se le denomina el cuarto momento, porque se calcula semejante, pero en vez de elevar al cubo, se eleva a la 4. Es decir, es la sumatoria de mi dato, menos la media, elevado a la 4, la cuarta potencia, y dividido todo entre n. Así calculan. Si les da un valor, si les 0, pues no hay kurtosis.
al igual que en el caso de la simetría, si es cero no hay asimetría, y si da positivo, pues hay asimetría positiva, y si le da negativo es negativo. Bien, bueno, eso era ya lo que quedaba de la clase anterior. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar a ver pruebas no paramétricas, es decir, donde ya falló todo, es decir, no hay normalidad, no hay manera de transformar los datos, es decir, no es que no haya manera, los transformas, pero no se ajustan a la distribución normal y ya no nos queda más remedio que hacer una prueba no paramétrica. Entonces, las pruebas no paramétricas, al igual que las paramétricas, en dependencia de si tienes una muestra o tienes dos muestras o tienes tres muestras, es decir, un conjunto de datos o dos conjuntos de datos o más de dos conjuntos de datos, pues a la hora de escoger cuál va a ser, y siguen llegando, no quisiera que se pierdan la clase, pero hace falta que sean más puntuales. No, parece que se conectaron y no tenía yo que hacer nada. Qué bueno. Pues en dependencia de el nivel de medición de la variable, independiente que uno tenga un grupo de datos, es decir, una sola muestra o dos muestras, que es equivalente a dos grupos de datos, o tres muestras, pues independientemente de eso, pues de qué depende aplicar una u otra prueba del nivel de medición de la variable. Recuerden que las pruebas paramétricas solo nos van a comparar datos nominales y ordinales, uno o el otro. Y en el caso que tengamos datos cuantitativos que no se distribuyen normalmente, hay que transformarlos para poder compararlos, porque si no, no los pueden comparar. Entonces, cuando mis datos están medidos en la escala nominal, ¿cuáles son las pruebas que se usan para comparar una sola muestra? La prueba del signo para una sola muestra, la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado, que también nos va a responder la pregunta si nuestros datos se ajustan a una determinada distribución. Y al igual que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, perdón, nos va a servir para ver si nuestros datos se ajustan a la distribución a la distribución normal. También nos va a servir para eso. Y también en el caso de datos nominales vamos a tener las pruebas de las rachas para una sola muestra. Recuerden que los datos nominales son los datos que puede, es decir, que uno los asigna, tiene una categoría. Y en el caso de los dos, bueno, ambos son categóricos, pero son datos que tienen más bien un nombre, tienen no vamos a decir categoría, porque tanto los nominales como los ordinales son datos categóricos, pero en el caso de los nominales vamos a tenerle, es decir, no sé, el conjunto de estudiantes, es decir, de los nombres de los estudiantes, vamos a tener los nombres de los estudiantes. Si yo los voy a clasificar por las calificaciones, ya se vuelven ordinales porque tienen un orden. En el caso de los nombres no tienen orden, a no ser que querramos ordenar los nombres por la primera letra, según el alfabeto, y ya se nos vuelven ordinales entonces. Entonces, bueno, en el caso de los datos ordinales, podemos aplicar la prueba de rangos y signos de Wilcoxon o la prueba de bondad ajuste de Kolmogorov-Smirnov para una única muestra. Ese sería el caso de datos ordinales. Y de datos nominales, la prueba del signo para una sola muestra, bondad ajuste de chi cuadrado y pruebas de la racha. Y hoy vamos a ver dos de ellas nada más. Si nos da tiempo, vemos alguna más, pero creo que no, porque vamos a hacer ejercicio. Y vamos a ver la prueba del signo para una sola muestra. La prueba del signo para una sola muestra nos va a determinar, como dice el título de esta diapositiva, con qué probabilidad X observaciones, es decir,
probabilidad de ser a una u otra categoría. Y entonces en este caso, como es la probabilidad, pues decimos que la probabilidad de que ocurra el evento es de 0.5, es decir, un medio. Como son dos categorías, recuerden que cuando calculamos probabilidades, la probabilidad de que ocurra un evento de un total de 2 es un medio, ¿no? O está en una o está en la otra categoría. Por eso sería 0.5 o un medio. Entonces, nuestra hipótesis nula en cualquier prueba del signo que vayamos a aplicar a una sola muestra es de que la proporción de observaciones que va a estar en una de las categorías va a ser igual a un valor específico, es decir, que la probabilidad es 0.5. La probabilidad es un medio de que ocurra ese evento, cualquiera de los dos eventos. Y la hipótesis alternativa, que sería contrario a nuestra hipótesis nula, es de que es diferente a 0.5. Esa sería la prueba para cuando yo voy a decir, que es decir, mi probabilidad es 0.5 o mi probabilidad es diferente a 0.5. Es decir, eso sería las llamadas pruebas de dos colas, porque si es diferente a 0.5 pudiera ser que sea mayor o que pudiera ser que sea menor. No lo sé cuando haga mi prueba. Si mi prueba es significativa, voy a decir entonces que la probabilidad de que ocurra ese evento es diferente a 0.5, es decir, rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Pero mi prueba no me va a decir si es mayor o si es menor. Si mi hipótesis alternativa, yo digo, voy a hacer una prueba de una sola cola, yo digo, mi hipótesis alternativa es de que mi probabilidad es mayor a 0.5. O pudiera decir, mi hipótesis alternativa es que la probabilidad es menor a 0.5. Entonces, ahí sí, cuando mi prueba es significativa, sí me va a decir tus datos, la probabilidad de que tus observaciones sean mayor a 0.5, es decir, que por tanto, con uno de los dos eventos, el que sea el más probable, es el que está ocurriendo, ese sí te va a dar ese resultado. O si yo, por el contrario, digo que mi probabilidad es menor a 0.5, si me da significativa la prueba, entonces puedo afirmar que el evento ese que es el menos probable, es decir, cuál es el evento que es menos probable de los dos que estoy observando. Entonces, este tipo de, así siempre va a ser la hipótesis nula. Si ustedes tienen un conjunto de datos, una sola muestra, y la quieren calcular y quieren hacer la prueba del signo, y ustedes me dicen siempre, mi hipótesis nula es que la probabilidad de 1 es igual a 0.5 y la probabilidad de 2 es diferente a 0.5, está correcto. Lo óptimo es que ustedes lo particularicen para el ejemplo en particular, es decir, para el ejemplo específico que tienen en su problema, y así uno se da cuenta de que entendieron qué es lo que están planteando, ¿no? Y en general se utiliza para n menor o igual a 10. Déjenme buscar aquí unas anotaciones que ya había hecho. Entonces, en este caso, se me perdieron mis anotaciones. No, porque es que tengo unos problemitas aquí, por eso. Ya. Entonces, como les decía, se utiliza para n igual a 10. ¿Y cómo se calcula la probabilidad de estar es decir, para evaluar la hipótesis nula? Bueno, recuerden que este tipo de evento se va a basar en combinaciones. Es decir, yo voy a combinar la cantidad de éxitos, denominado como K, del total de pruebas, que está denominado como N, donde P además es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracasos. Es decir, que cuando uno va a dosinar esta hipótesis de que la probabilidad es igual a 0.5, tiene que
ver la cantidad de signos positivos, cantidad de signos negativos que va a tener. Y para calcular esa probabilidad, esta sería la fórmula. Recuerden que las combinaciones de K, es decir, de K eventos de n totales va a ser igual a n factorial dividido por K factorial menos n menos K factorial. Y K, les repito, es la cantidad de éxito, n es la cantidad de prueba. Y se dice, son las combinaciones de K de n eventos totales. Y a su vez, después que uno calcule cuántas veces se pueden combinar esos eventos, hay que multiplicarlo por la probabilidad de éxitos elevado a la cantidad de éxitos por la probabilidad de fracasos elevado a la cantidad de pruebas menos cantidad de éxitos, es decir, en definitiva, cantidad de fracasos. Es decir, probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos por la probabilidad de fracasos elevado a la cantidad de fracasos. Y la probabilidad de éxito es de un medio y la probabilidad de fracaso es el otro medio. Entonces, ¿cuándo rechazamos H0? Si la probabilidad del evento va a ser menor o igual al valor del alfa. Cuando tenemos una sola cola, como es este caso. Perdón, esto es dos colas. Cuando tenemos una sola cola, es decir, cuando estamos diciendo de que solamente mi probabilidad va a ser diferente a 0.5. Y menor o igual a alfa sobre 2. Recuerden que alfa es el nivel de significación cuando tenemos dos colas. Es decir, que queremos... a ver, se lo estoy diciendo al revés. Estoy confundida. Tenemos dos colas cuando es diferente a 0.5. Por tanto, puede ser mayor, puede ser menor. Por eso tenemos las dos colas. ¿Qué es este caso? Probabilidad igual a 0.5 y a la hipótesis nula y la alternativa diferente a 0.5. Al ser diferente, puede ser mayor, puede ser menor. Por eso tenemos dos colas. Entonces, por eso el nivel de significación lo tenemos que dividir a la mitad. Si el nivel de significación lo pusiéramos como 0.05, pues entonces tendríamos 0.025 de un lado de la distribución y 0.025 del otro lado. Y cuando la probabilidad va a ser menor o igual al nivel de significación por una sola cola, que decimos que es mayor, por tanto estamos hacia la derecha de la distribución, es decir, que la hipótesis nula, la probabilidad es la que es mayor a 0.5. Si la probabilidad de mi estadígrafo es menor o igual al nivel de significación, que si lo fijamos como 0.05, pues entonces tendría que ser un valor menor a ese alfa, pues entonces tenemos una cola y rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo buscamos ese valor de probabilidad? Directamente en las tablas de distribución binomial, que pueden ser las individuales o las acumulativas. Ahora bien, este es en lo que se basa la prueba de los signos en la distribución binomial y cómo se calcula, calculando las combinaciones y por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos, por la probabilidad de fracasos elevado a la cantidad de fracasos. Bueno, pero ya hay alguien que se ocupó de simplificar esto un poquito más y todo esto ponerlo ya en las tablas. Y miren aquí la tabla de distribución binomial. ¿Qué vamos a tener aquí en la fila? En la fila vamos a tener la probabilidad, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, así sucesivamente, hasta 0.5, que sería, como es binomial, lo máximo, la probabilidad máxima con que puede ocurrir uno de los dos eventos es 0.5, es decir, un medio. ¿Y qué tenemos en las columnas? La n. Recuerden lo que les dije, mírenlo acá, de que esta distribución binomial se utiliza para n menor o igual a 10. Entonces miren aquí la n. Tenemos n, 9, 10, 11, 12. Aquí en estas tablas están para un poquito más, pero aquí vamos a tener la n y aquí vamos a tener los valores de la x, es decir, de la cantidad de éxitos que vamos a tener.
Entonces ya es muy simple. No hay que hacer todos esos cálculos. Es solamente ver mi probabilidad, mi n y mi x. E ir a buscar a la tabla. Y después comparar con el valor que me dé con el que vamos a tener, es decir, el valor crítico para el valor de probabilidad, es decir, para el nivel de significación que yo haya fijado. Déjenme ver qué tengo en la próxima lámina. Bueno, esto es una continuación de la tabla de probabilidades y estas son las acumulativas. Y si sigue para n es mayor, 10, 11, 12, 13, y estas son las x, y este es el valor de la probabilidad. Es decir, para una probabilidad de 0.5, ¿con qué probabilidad si yo tengo un evento, un éxito de cada 10, con qué probabilidad ocurriría? Para 0.5 sería de 0.999 esa probabilidad. Para 0.05 sería de 0.4013. Y eso es lo que se va a buscar a las tablas. Yo no sé si ustedes cuando pasaron el curso de Bioestadística 1 les enseñaron a buscar en las tablas, porque yo les enseño normalmente a buscar en las tablas de probabilidad para que si un día no tienen una computadora que les pueda dar todo el resultado, lo puedan calcular. Déjenme ver qué más tengo aquí. Entonces vamos a hacer un problemita. Voy a quitar la presentación. Se las vuelvo a poner después para que puedan ver la tabla. Y vamos a hacer un problemita. Dice. Les voy a dictar el problema. Dice así. O se los escribo. Mejor ¿qué les parece si mejor lo escribo en la... Lo voy a escribir en el... En un Word, ¿no? En el... Lo que sea más factible para usted, profesora. ¿Perdón? En el chat. Lo que sea más factible para usted. Aquí lo voy a escribir en Classroom. Dice. Un experimento es conducido para determinar si o no, si una moneda o no está trucada, es decir, si está cargada. ¿Cómo lo entienden mejor ustedes así? ¿Cargada o trucada? Es decir, si una cara de la moneda está cargada para que siempre caiga por esa cara. Dice, la moneda se lanza 10 veces, resultando en 8 caras y 2, yo le voy a poner cruces. Los resultados indican está la moneda, vamos a ponerlo más claro, está cargada, lo voy a poner entre paréntesis, trucada. Ya se los publiqué ahí, lo que les acabo de dictar. Entonces, ya tienen el problema. Voy a ir a la presentación para lo vayamos haciendo aquí y yo voy a ir escribiendo. Y ahora voy presentando de nuevo. A ver, ¿qué hice? Aquí. Presentar ahora. O a lo mejor debía habérselo escrito en este mismo. Habérselo escrito aquí mismo. Bueno, ya deben estar viendo la pantalla, ¿verdad? Es decir, ahora voy a poner un resumito del problema. Una moneda se lanza
10 veces. Y una cara sale 8 veces. Y la otra, 2 veces. La pregunta es, ¿la moneda está trucada? Ay, ¿qué dice? Querer poner un acento. Ese es el problema. Entonces, ahora ustedes me van a decir, yo tengo una sola muestra y tengo datos que se van, quiero ver la probabilidad de mis observaciones, las cuales pueden caer en 2 categorías, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la prueba del signo binomial. ¿Quién me dice cuál va a ser la hipótesis nula? Que la moneda sí está trucada. Que la moneda no está trucada. Acuérdense que la hipótesis nula es lo que queremos rechazar. Entonces, la hipótesis nula es la moneda no está trucada. Y en términos de probabilidad, ¿cómo lo diríamos? ¿La probabilidad es igual a cuánto? ¿A 0.5? A 0.5. Es decir, mi hipótesis nula es que no está trucada. Acuérdense que la hipótesis nula siempre es lo que queremos rechazar. Yo pienso que está trucada. Yo quiero saber si está trucada, pues entonces yo me postulo, no lo está. Y eso es, yo que lo que espero es que me dé significativo mi test y que yo rechace la hipótesis nula. Y por tanto, en este caso en particular, mi hipótesis nula es que la probabilidad sea 0.5. Es decir, un medio una cara y otro medio la otra cara. Y mi hipótesis alternativa sería que la moneda está trucada, ya particularizado. Y mi probabilidad, si es la prueba de 2 colas, a ver que ahorita les armé, se lo dije al revés y después ya se lo dije bien. Si la prueba es de 2 colas, ¿cuál sería mi hipótesis alternativa? 0.25. No. ¿Que es menor o igual? 0.5 menor que alfa, mayor que 0.5, algo así. Sí, parecido. A ver. Es 8/10, ¿no? La hipótesis alternativa, ahora me va a costar trabajo poner ese signo, así que voy a poner diferente. Cuando mi hipótesis alternativa se denomina no direccional, yo no sé cuál de las 2 caras es la que es más probable que caiga, es decir, cuál es la que está trucada en definitiva. Por tanto, cuál de las 2 caras es la que más frecuentemente va a caer por esa cara cuando yo la lance. Entonces yo digo, mi probabilidad es diferente a 0.5. Y esa es la llamada hipótesis alternativa no direccional o de 2 colas. Puede ser mayor a 0.5 o puede ser menor a 0.5. Y si mi test estadístico da significativo y yo tengo que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, yo lo único que voy a saber es de que va a ser diferente a 0.5. No voy a poder saber con la precisión del test estadístico si es mayor o si es menor. Y esa es la llamada prueba de 2 colas o no direccional. Ahora, si ya yo tengo la idea de que una de las caras de verdad puede estar trucada, entonces yo digo, mi hipótesis alternativa, yo la voy a decir, es la misma la moneda o está trucada, pero ya en este caso yo diría la cara, es decir, no sé cómo llamarle, bueno, le voy a decir así, cara es es más frecuente que cruz, vamos a llamarle así. Y entonces en ese caso yo digo
que P de cara, ay que los dos son así, es mayor a 0.5. Y entonces ya esto es una hipótesis alternativa o un test estadístico de una cola y es direccional, porque entonces ahora yo voy a ver todos aquellos eventos que son mayores que 0.5. Por el contrario, pudiera hacernos, ponerla de esta otra manera. Espérense para ahorrarme tiempo. Y decir que cruz es menos frecuente que cara. Estoy diciendo lo mismo que en la anterior, pero lo estoy diciendo al revés. Y entonces la probabilidad de cruz es menor. Y recuerden, aquí sería menor o igual. Y esto es mayor o igual. Vamos a ponerlo al revés. Mayor o igual. Porque si me da ese mismo valor, acepto mi hipótesis nula. Digo, perdón, la alternativa. Entonces, en este caso, es lo mismo. Ya lo arreglé completo. Si en el caso que yo dijera, no, yo estoy segura que la cara cruz es la menos frecuente porque la cara es, o si lo quieren para verlo igual, creo que queda mejor así. Cara es menos frecuente que cruz. Entonces yo digo que la probabilidad de cara va a ser menor o igual a 0.5 y va a ser igual una cola direccional, porque nada más que voy a ver lo que esté a la izquierda, no voy a ver lo que está a la derecha. Y en este caso, al no ser no direccional, voy a ver lo que está lo mismo en un lado que lo que está en el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería? Vamos a hacerlo a mano con la formulita y después vamos a ir a la tabla para que entonces ustedes vean cómo se simplifica. Pero es importante que conozcan la formulita. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a tener que cara. Vamos a decir que cara salió 8 veces. X igual 8. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cara en la práctica? ¿Cuál es la probabilidad? 0.8. Exactamente. 8 partido 10, que va a ser igual a 0.8. Y entonces aquí vamos a tener, vamos a hacerlo aparte para que no se nos complique, cruz, va a ser 10 menos 8, la cantidad de veces que sucedió, es decir, 2 veces, como dice aquí arriba. Por tanto, la probabilidad del otro evento va a ser igual las veces que ocurrió sobre las veces totales que podía haber ocurrido, como me acaban de decir para el primero, así que por tanto 2 sobre 10. ¿Sí? ¿Les queda claro que esa es la probabilidad de que salga cara? Digo, de que salió cara y la probabilidad de que salió cruz. En teoría debe ser un medio y eso es lo que vamos a ver si es verdad que es un medio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se calcula el coeficiente binomial. ¿Cuáles son las combinaciones de las n cosas que yo voy a tener ahí, que son 10 lanzamientos, tomando, es decir, tomando o saliendo 8 veces? Va a ser de 10 en 8 y se pone un paréntesis. Vamos a ver. Es como un paréntesis así en que yo voy a poner 8 aquí. Y entonces, pero no lo tengo cómo poner, sería un paréntesis grande. Así, sería un paréntesis que cubre que 8 y 2 así a la vez, ¿no? Perdón, 10 en 8 me equivoqué. Es decir, las combinaciones de los 10 elementos tomando X, que sería 8 cada vez. Esto sería igual a 10 factorial, acuérdense que este es el signo del factorial, dividido
entre 8 factorial. Ay, no me salió lo que yo quería. A ver, ¿dónde está? Es este. 8 factorial multiplicado por 10, es decir, 10 menos 8, y este sería el factorial. Es decir, así se calculan las combinaciones. Voy a escribirlo aquí de manera general. De n en x. ¿Qué pasó? N en x. N. ¿Está n? Voy a poner. Esa n es minúscula. Esta cosa me la arregla. Y recuerden que ambos le pongo un paréntesis, pero no tengo cómo ponérselo. Oh, ya sé. Oh. Ay, qué complejo se vuelve esto. Déjame ver si se ve. No se me ve bien. Déjame ver si lo puedo poner. Ya lo logré. Es algo así como esto. Y bueno, están un poquito, es más tipo paréntesis. Entonces, esto va a ser igual el signo de igual va en el medio de los dos. Me deja igual a quién, a lo que les acabo de poner ahí, n factorial dividido por x factorial por n menos x factorial. Esa es la forma que se calcula, es decir, se calculan las combinaciones de n en x, de n cosas, tomando x elementos a la vez. Que en este caso sería de 10 lanzamientos, tenemos 8. ¿Cómo se combinan esos lanzamientos? Entonces, si hacemos el cálculo, recuerden que el factorial de un número va a ser igual a, por ejemplo, si tenemos, en este caso, n factorial va a ser igual a 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, factorial. Y en este caso, como tenemos 10 factorial y abajo tenemos 8, pues sería 10 por 9 por 8 factorial. Dividido por quién? Por 8 factorial. Multiplicado, voy a poner el que no era, multiplicado por 10 menos 8 sería 2 factorial. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El 8 factorial del numerador lo cancelo con el 8 factorial del denominador y me quedaría 10 por 9, 90. Y 2 factorial es 2, porque 2 factorial es 2 por 1. Que sería 2. Entonces 10 entre 2 sería, ¿cuánto? 90 entre 2 sería 45. Ahora bien, de acuerdo, ya tenemos la primera parte de la formulita, de esta formulita. Profesora, entonces, ¿sí? ¿el 8 no se multiplica? El problema es de que el 8, arriba tú tienes 10 factorial. Ajá. 10 factorial es 10 por 9 por 8 factorial, que también lo puedes descomponer, pero el de abajo es 8 factorial. Si No, lo descompones, vas a tener 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y arriba vas a tener lo mismo. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces ya mejor lo dejas en 8 factorial y cancelas con el 8 factorial que tienes debajo. Solo es para simplificar. Sí, exacto. Lo que está simplificando. Entonces, de acuerdo con la fórmula que tendríamos, ya tenemos la primera parte, las combinaciones. Nos falta ahora la probabilidad, ¿no? Por
elevado a la cantidad de éxitos por la otra probabilidad elevado a la cantidad, es decir, la probabilidad de los fracasos elevado a la cantidad de fracasos. ¿Qué tendríamos aquí entonces? 45, que serían las combinaciones, multiplicado por la probabilidad de éxito, que sería 0.5, elevado ¿a quién? A 8, que es la cantidad de éxito. Este tendría que ser un supraíndice, ¿eh? Que no lo puedo poner ahora, o sí lo puedo. Sí, sí puedo. Ahí. Dale un espacio a ver si me dejo marcarlo. Elevado a 8 por la probabilidad de los fracasos, que si se cumple la binomial también tendría que ser 0.5 elevado .5 elevado entonces a la cantidad de fracasos, en este caso de que no salga la cara, salga la cruz, que sería 2. ¿Verdad? Y entonces eso es igual. Uy. No se quitó. ¿Sí? Cuando uno hace esa multiplicación, nos va a quedar en el 0.439. Bien. Si no estoy equivocada, mis cuentas. Sí, sí sale eso en la calculadora. Ah, ya, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora. Ya eso es haciendo el cálculo. Mírenlo aquí. Haciendo el cálculo en todas estas, es decir, utilizando este cálculo de la probabilidad. Entonces, ¿qué tendríamos? Que mi probabilidad va a ser casi igual a 0.5, pero realmente la probabilidad con que está ocurriendo ese evento no es de 0.5, va a ser menor a ese valor de 0.5. Miren, cuando además, voy a tener que poner la tabla grande aquí. Déjenme ver qué tengo que hacer. Miren aquí. Donde tenemos, a ver cuánto nuestra n va a ser 10. Miren aquí. ¿Por qué tengo aquí .439? Fíjense, yo les decía, estas tablas ya fueron hechas por alguien que hizo todos esos cálculos que nosotros estamos haciendo, cálculos que se vuelven un poco tediosos. Y que entonces, espérense, tengo algo perdido por acá. Fíjense, para 10, 8. Y que para una probabilidad de 0.5 me va a dar, ahora, ¿por qué me da .0439? Tenemos el mismo número, pero tenemos un orden menos. Fue lo que me pasó aquí. Déjenme ir a revisar donde tengo el otro problema. Es decir, donde lo tengo desglosadito. Hay algo aquí que me estoy confundiendo. Y si no, no se los voy a poder transmitir a ustedes bien.
A ver qué fue lo que me pasó, porque me da un orden. Un orden. Yo tengo una duda. Bueno, mencionó que todo esto, bueno, la primera parte se iba a dividir, pero son factoriales. Usted sacó 45, pero no sacó el factorial. No sé si tenga que ver eso. Sí, sí, calculamos el factorial. Porque entonces no es 45, porque factorial es 45, según yo. Ah, pero si lo llevamos a términos de probabilidad, probablemente... Ajá. Sí. Sí. Si lo llevamos a términos de probabilidad, si nos queda en 45, sí, probablemente sea eso. Déjenme ver acá donde tengo todo el problema. A mí sí me salió 0.439. Sí, 0.439 sí, pero es que en la tabla está un orden menos. Cero de más. Pero dice que 0.0439. Sí, déjenme ver qué es lo que me pasó aquí. pero dice la doctora que por ahí hay algo mal en el procedimiento. No, probablemente lo que ocurra es lo que me está diciendo uno de sus compañeros, de que a la hora de... déjenme ver, estoy buscando donde tengo el problema original. A ver dónde fue que me confundí. O que no les expliqué bien. Y probablemente es eso, de que no lo tengo en términos de probabilidad. El 45. Ay, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde tengo el problema? Espérense un momentico. Y yo lo saqué y... aquí, ya lo tengo. Necesito sacar las cuentecitas porque aquí donde lo tengo sí tengo el punto 043. Profesora, tal vez se equivocó. Bueno, no sé, pero a mí sí me salió 0.0439, pero lo hice en mi calculadora científica. Probablemente sea eso. Porque aquí yo tengo Sí, porque yo también lo tengo así. 45 por punto 5 a la 8 por punto 5 a la 2 y sí lo tengo como punto 043. Pues sí, fui yo la que me equivoqué ahí entonces. De hecho, igual a mí me salió 0.04394. Ajá. Sí, espérense un momentico aquí. Sí, igual ya rectifiqué los números, todos los datos y sí me sale 0.0439. Ajá, perfecto. A lo mejor lo dictamos mal. Sí. Entonces, punto 04339. Fui yo la que me confundí y le dije que era punto 43.9. Bien. Entonces, déjenme presentarles ahora la tabla para que la puedan ver. Ah, no, si la tabla la sigo presentando. Bueno, ya ustedes vieron. Déjenme. Ya quedó claro lo del punto 40. Ay, caramba. Ya quedó claro lo del punto 43.9, ¿verdad? Punto 0.439, que fue que yo me equivoqué, y es punto 0.439. Y les decía de que alguien en la tabla
es decir, ya alguien pasó ese trabajo de hacer los cálculos utilizando la ecuación de la distribución binomial y utilizando las combinaciones y la probabilidad de que un evento ocurre y que ocurre el otro evento. Y entonces ya todo esto está en tabla, y si ustedes van directo aquí a la tabla para una n igual a... Estas son las individuales. Bien. Van aquí a la tabla y ven la n igual 10 para cuando tenemos que la x va a ser igual a 8. Fíjense que la probabilidad es 0.0439 para, es decir, la probabilidad de que el evento, con qué probabilidad un evento va a ocurrir, ese evento va a tener una probabilidad de 0.5, es de 0.0439, y fíjense que le coincide lo que ustedes calcularon con su formulita y lo que dice la tabla. Ahora bien, esta es la tabla de probabilidades individuales, la probabilidad de que hayan 8 eventos, pero es bien importante en estos casos utilizar las probabilidades acumuladas, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento sea mayor a 8, es decir, o llegue hasta 9, y es la suma de las probabilidades que vaya ocurriendo de que ocurra el evento una vez, o 2 veces, o 3 veces, o 4, 5, 6, 7, 8, o que sea 8 o más de 8. Eso es lo que a ustedes les interesa saber, porque en la realidad es de que el evento ocurrió 8 veces. Por tanto, ustedes tienen que conocer qué probabilidad existe de que el evento sea 8 o más, porque ya de ser 8 más sería diferente a, es decir, implicaría de que ese evento no es el mismo que está ocurriendo, es 8 o más, es mayor a 8 o es menor de 8. Y entonces por eso se utilizan las tablas de probabilidades acumuladas. Miren aquí el título de la tabla, tabla de la distribución binomial o de propiedades o de probabilidades acumuladas. Y entonces fíjense que aquí, cuando ya tienen la probabilidad acumulada, como sería la suma de cada una de las probabilidades de que ocurra que el evento haya ocurrido una vez, o 2 veces, o 3 veces, así, hasta 8, tenemos que en 8 es 0.547, o en 9 es 0.0107. Es decir, en estos casos es importante la probabilidad acumulada, porque ustedes saben que su evento ocurrió 8 veces. Por tanto, lo que necesitan saber es la probabilidad de que ocurra más de 8 o menos de 8. Por tanto, necesitan la probabilidad acumulada hasta 8, que sería de 0.0547. Y aquí es donde viene a jugar el cálculo de la probabilidad de su evento ya el empírico. Es decir, miren aquí, ustedes calcularon de que cara ocurriera 8, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurrió 8 de cada 10? Es 0.8. Entonces, ese valor de probabilidad va a ser va a ser mayor que la probabilidad acumulada de que vayan a ocurrir los 8 eventos. ¿Qué significa eso entonces? De que si la probabilidad de que haya salido cara es mayor, ¿no?, que la probabilidad que nos dice calculada, ¿no?, para, es decir, tu hipótesis nula de que sea 0.5 la probabilidad de uno o 0.5 la probabilidad del otro. Fíjense que aquí tenemos 0.0547 para una probabilidad de 0.5. Esa es la probabilidad de que haya ocurrido hasta 8 eventos, hasta 8. Y mi valor en la realidad va a ser mayor a 0.8. Quiere decir entonces de que tengo que aceptar la hipótesis nula de que, porque mi valor de probabilidad es mayor que la probabilidad con que
ocurren normalmente estos eventos de 0.5 y 0.5, que es de 0.0547. Por tanto, al ser valor de 0.8, yo tengo que aceptar mi hipótesis nula de que mi probabilidad realmente es 0.5. Acuérdense lo que hablábamos ayer de que los valores críticos en las distribuciones de probabilidad, que si estamos a la izquierda de mi valor crítico, que tiene una determinada probabilidad, en este caso 0.0547, pues entonces estoy en la zona de aceptación de mi hipótesis nula y tengo que aceptar mi hipótesis nula. No sé si le habré logrado transmitir esa idea. Y entonces acepto mi hipótesis nula de que la probabilidad con que ocurra, a pesar de que yo tenga 8 eventos de los 10, la probabilidad que haya ocurrido cara es igual a 0.5 y la moneda no va a estar trucada. Ustedes van a decir, el asunto, pero ¿cómo que si de 10 eventos, 8 salieron cara, la moneda no va a estar trucada? Bueno, fíjense que son 10 eventos nada más. Y esas son ese 8 de 10 es la probabilidad empírica. Y a medida que tú vas aumentando la n, va a ir aumentando la cantidad de veces que te va a salir de una cara o la otra, de tal forma que se va acercando la probabilidad empírica a la probabilidad teórica de 0.5. Y precisamente por eso se hacen estos test estadísticos, porque si no, ¿cuántas veces habría que lanzar la moneda para entonces de verdad obtener 0.5 y 0.5 si no estuviera trucada? Y entonces es posible, haciendo un test binomial, aunque uno tenga pocos lanzamientos, como son 10 lanzamientos, y haya tenido 8 de uno y 2 de la otra, comparando con la probabilidad acumulada de esos eventos, saber si se acepta o si se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso, fíjense, como mi valor va a ser mayor a la probabilidad de que ocurra ese evento, que es 0.0547, quiere decir que estoy a la izquierda, estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula y la acepto. Digo que mi test es no significativo y que tengo que aceptar mi hipótesis nula y decir de que mi moneda no está trucada. Yo sé que les va a prestar confusión el hecho de que de 10 lanzamientos, 8 fueron de una sola cara. ¿Por qué? Porque tengo muy pocos lanzamientos. Y por eso, a simple vista, podría parecer que la moneda está trucada, pero sin embargo, si mi probabilidad de que haya salido 0.8 es mayor a la probabilidad de acumulada de 8. Por tanto, estoy a la izquierda de la distribución, estoy en la zona de aceptación. Es altamente probable que mi hipótesis nula sea cierta y por eso que entonces la acepto. Entonces, yo quiero, antes de pasar a la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado, dictarles otro problemita para que ustedes lo traten de hacer también, en el cual, ¿qué les voy a poner? Se lo voy a escribir aquí mismo. Déjenme ver aquí, ¿dónde estoy escribiendo? Aquí voy a poner la otra. Le voy a poner. Tenemos que un grupo de 10 mujeres juzgan 2 marcas de perfumes para determinar cuál es la que tiene más fragancia.
8 mujeres dicen que es el perfume de la marca A y 2 mujeres nos dicen que es el perfume de la marca B. ¿Existe alguna preferencia? O no, más que preferencia, la pregunta es, ¿alguno de los dos perfumes tiene mayor fragancia? Ya vamos a olvidarnos de los gustos de cada cual en particular. Vamos a pensar nada más que todo el mundo tiene, que las 10 mujeres tienen el mismo gusto, porque si no es otro tipo de análisis que tenemos que hacer. Y que simplemente lo que se va a diferir es la fragancia de los dos perfumes. Entonces, analícenlo y díganme cómo se haría. Decido. ¿No la sería de que los dos perfumes huelen igual? Sí. La hipótesis nula es que los dos perfumes huelen igual. Así mismo. ¿Y la hipótesis alternativa cuál sería? Pues que huelen diferente, ¿no? Que huelen diferente. O ese es en el caso de la no direccional. Y en el caso de la direccional podrían decir entonces que el perfume A huele más que el B, o que el B huele más que el A, o que el A huele menos que el B. Cualquiera de las dos maneras lo pudieran decir. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Voy a dejarles el problemita para que me lo traigan hecho para la próxima clase y lo discutimos en la próxima clase, ¿les parece? Y así seguimos con el otro. Ok. Uh-huh. Bueno. En relación a la prueba del signo, esta que acabamos de ver, que es la del signo binomial, nos va también a permitir hacer, no, uy, ¿qué pasó aquí? Nos va a permitir también, me salió una manito aquí, déjame ver cómo logro quitar eso. Ya. Esta prueba del signo binomial nos va a permitir también hacer pruebas de hipótesis acerca de la mediana de una población. Recuerden que la mediana de una población va a ser el punto medio y que precisamente es un estadígrafo que se va a calcular cuando no es posible, nuestros datos no se van, es decir, tienen valores extremos y no es posible calcular la media. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5, uno puede calcular la media y la media de 1, 2, 3, 4, 5 sería 1 más 2 son 3, más 3, 6, más 4 son 10, más 5 son, no, más 5 son 15. Exacto, no, es que de pronto me confundí con otra cosa. 15 entre 5, la media sería 3. Bien. Pero ¿qué sucedería si yo en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, tuviera 1, 2, 3, 5 y 10? Tengo un valor extremo. Cuando calcule la media, 1, 2, 3 son
5 más 5 son 10, más 10 son 20, entre 2, 10. Miren cómo me cambia la media. Creo que mejor lo escribo. Creo que mejor lo escribo para que se vea mejor. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5. La media de eso, es decir, media es 3. Ahora, si yo, en vez de y la mediana, que es el valor central, va a ser igual, sigo poniendo lo que no va. La mediana, que es el valor central, va a ser 3 igual. Fíjense como media y mediana coinciden. Ahora vamos a ver si en vez de 1, 2, 3, 4, 5, tuviéramos 1, 2, 3, 5 y 10 es otro número, ¿verdad? Vamos a tener que la media de estos datos va a ser igual. Estos serían 5, 6, 10, 15, entre 5 son 3. Y aquí es 5, 6, 5, 10, 20, 21. Entre 1, 2, 3, 4, 5 sería 4 puntos y algo, ¿no? Porque esto es 21. 4.2. Perfecto. Vamos a ver cuál es la mediana. ¿Quién me dice cuál es la mediana de estos datos? ¿El 3? El 3. Entonces, fíjense cómo la media, que es una medida de tendencia central, es sensible a valores extremos. Miren ese conjunto de datos, 1, 2, 3, 4, 5, tiene una media de 3. Y cuando en vez de tener el valor 4 tenemos 1, 2, 3, 5, 10, tenemos una media de 4.2. Pero la mediana es un estimador más robusto de la media, del punto central de nuestros datos. Fíjense que en ambos casos nuestra mediana es 3. Y por eso es un estimador mucho más robusto, porque no es sensible a valores extremos. Entonces, por eso, en los casos de estadística no paramétrica, en vez de trabajar con la media, como precisamente los datos que se utilizan en estadística no paramétrica son datos que no se distribuyen normalmente y que pueden tener valores extremos y puede haber o no existe homogeneidad de varianzas en este tipo de datos, y por tanto cuando uno va a comparar dos grupos, pues pueden dispersarse esos datos de manera diferente. La medida de tendencia central que se utiliza para comparar estos datos es la mediana y no es la media. Entonces, la prueba de los signos es una de las pruebas que permite hacer prueba de hipótesis acerca de la mediana de una población. Y entonces, en vez de, por ejemplo, cuando tenemos un solo grupo de datos y vamos a comparar ese grupo de datos, en vez de calcular con que la probabilidad es 0.5, pues lo comparamos contra la mediana de la distribución. Y decimos que la hipótesis nula es la probabilidad de encontrar un valor dado por encima o por debajo de la mediana. Que es lo mismo, por ejemplo, que decir que la probabilidad de que ocurran esos datos es 0.5. Bueno, en este caso lo que decimos es la probabilidad de encontrar esos datos va a ser igual a tal número y ese número va a ser la mediana, ¿no? Esa es nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es de que la probabilidad va a ser diferente a la mediana en el caso de que sea no direccional y una prueba de 2 colas, o que sea mayor a la mediana o menor a la mediana. ¿Y qué se hace entonces? Se eliminan los datos que van a ser igual a la mediana y voy a ver después mis valores que están, por eso se llama prueba de signo, porque le voy a asignar un signo positivo a todos aquellos datos que están por encima de la mediana y un signo negativo a los que están por debajo de la mediana. Y las reglas de decisión va a ser igualita a la que vieron acá, de que
rechazamos la hipótesis nula si la probabilidad va a ser menor o igual al alfa sobre 2, que es en el caso de que sea de 2 colas. Acuérdense que el alfa es mi nivel de significación, menor o igual a alfa sobre 2, o en el caso que sea 2 colas, ¿no? O menor o igual a alfa cuando en el caso de que sea una sola cola, es decir, que la prueba sea direccional. Y este tipo de prueba, pues va a ser, este tipo de prueba va a ser realmente más robusta. Perdón, la más robusta que esta es la de los signos y rangos de Wilcoxon. Pero bueno, esa no la hemos visto todavía. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos la mediana de la muestra, es decir, la mediana de una distribución, es mucho más robusta utilizar esta prueba de los signos, pero haciendo nuestra hipótesis nula en relación a la mediana, es decir, si mi valor de mis datos está por encima de la mediana o por debajo de la mediana, a que si mi hipótesis nula yo dijera que mi valor va a ser igual, o la probabilidad de que ocurra es 0.5 o diferente a 0.5. Lo puedo postular igual, pero es mucho mejor y es un poco más robusto si hago mis comparaciones con respecto a la mediana. Mi mediana va a ser igual a mi valor de X, o mi mediana es diferente al valor de X, o es mayor o es menor a mi valor de X, si quiero hacer mi prueba de manera direccional. Ahora, más robusta que esta prueba de los signos para comparar con la mediana de una población es la prueba de signos rango de Wilcoxon, pero no la hemos visto todavía y ya la veremos. Entonces, quiero por último hablarles de la prueba de chi cuadrado, de tal manera que ahora en la próxima clase lo que hagamos es ejercicios nada más, ¿no? Varios ejercicios. Recuerden que la prueba de chi cuadrado, como les dije al inicio, también nos sirve para ver la bondad de ajuste a una determinada distribución. Si ya son, va a ser la una. Bueno, solamente les voy a decir que en la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado, al igual que en la prueba de chi cuadrado que nos permite comparar datos categóricos, lo que vamos a comparar es si la frecuencia con que observo la aparición de determinado dato va a ser igual a la frecuencia con que espero que ocurran esos datos. Y entonces, bueno, este es el estimador de chi cuadrado que deben haber estudiado en bioestadística 1 en el semestre pasado, que nos va a permitir calcular las diferencias precisamente entre los valores observados y los valores esperados. Y va a ser igual a la sumatoria de los valores observados menos los esperados elevado al cuadrado entre los valores esperados. ¿Y qué yo tengo que hacer primero para conocer los observados y los esperados? Bueno, hacer la llamada tabla de contingencia, en que voy a tener los distintos eventos y aquí, es decir, en las filas voy a tener los eventos y en las columnas la frecuencia que van a ocurrir. Entonces aquí voy a tener las frecuencias observadas y las esperadas, observadas y esperadas, observadas y esperadas. Entonces, esta distribución se aproxima mediante la distribución de chi cuadrado, en el cual voy a tener que el valor de chi cuadrado va a ser mayor que 0 si las frecuencias observadas y las esperadas no coinciden, y es igual a 0 si las observadas y las teóricas van a coincidir exactamente. Y en dependencia de la probabilidad con que ocurran estos eventos, uno acepta o rechaza la hipótesis nula de que las observadas van a ser igual a las esperadas, o que es decir, la rechaza y acepta la alternativa de que las observadas y las esperadas van a ser diferentes. Y en este caso sí se necesita a la hora de buscar en tablas calcular los grados de libertad que van a estar dados por la cantidad de eventos menos 1 si no hubiera que estimar parámetros en la población, y si hay que estimar parámetros en la población sería menos 1 entre m, menos m, perdón. Y la K, que es la cantidad de eventos, es la cantidad de observaciones que uno va a hacer, es decir, la cantidad de eventos que uno va a tener. Menos 1 si no hay que estimar parámetros, y 1 menos la cantidad de parámetros que hay que estimar en la población. Lo voy a dejar ahí porque bueno, ya es la 1. Vamos a hacer ejercicio
en la clase siguiente. Les dejo ese ejercicio de tarea de la prueba de los signos. Revisen en el libro, pueden revisar en el libro que yo les di, es verdad que está en inglés. Así ahí. ¿Cuál ejemplo? Veo ahora, estoy viendo el chat que me dice, podríamos ver ese ejemplo en una gráfica. ¿Cuál gráfica? No me doy cuenta a qué se refieren de ver ese ejemplo en una gráfica. ¿Están todavía ahí? En el caso de la presentación igual la va a subir, ¿verdad, doctora? Sí, la voy a subir y ahora la voy a subir grabada, es lo que voy a hacer. ¿Y cómo checamos eso? Porque sé que es en Drive, pero no creo que